El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Carlos Rodríguez, autor del libro El cacicazgo prehispánico de Guavas en el Valle del Cauca, 700 a 1300 después de Cristo. Bueno, este libro es el resultado de unas investigaciones arqueológicas que hicimos en el municipio de Guacarí entre los años 80 y 90 como producto de un cementerio que excavamos, un cementerio prehispánico que corresponde a la cultura quimbaya tardío que existió entre el 700 y 1550 después de Cristo. Se hicieron varias temporadas de excavación, entonces los resultados de esas temporadas los unimos y conjuntamente publicamos el libro con dos estudiantes míos que trabajaron durante los años 90. Profesor, ¿cómo se estructura este libro y qué parte lo compone? El libro está organizado en 10 apartados o capítulos, de los cuales lógicamente el primer capítulo es el principal. El primer capítulo está dedicado a los trabajos de campo, o sea, todos los trabajos que se hicieron en las 3 temporadas. En total logramos excavar 45 estructuras funerarias o tumbas. Esas tumbas corresponden a 3 culturas ya conocidas en la arqueología regional. Una de ellas se llama Ilama, de la región Calima. Esos grupos parece que bajaron a la parte plana, al valle geográfico del río Cauca y también ocuparon ese sector prácticamente de Tuluá hasta Palmira. Esa cultura existió entre 1500 a.C. y inicios de nuestra era. Esa cultura fue después suplantada por otra que le llamamos cultura Yotoco-Malagana en los primeros 700 años de nuestra era, y allá también encontramos en Guacarí tumbas representativas de esta cultura. Pero la mayor parte de las tumbas correspondieron a una cultura tardía que se llama quimbaya tardío, que existió entre 500 y 1550 después de Cristo. Prácticamente fue el 90% de las tumbas excavadas. Entonces el primer capítulo de lo que trata es de describir todas estas unidades de excavación, estas tumbas, desde su arquitectura, su forma, las formas de entierro y lógicamente los ajuares funerarios, que era lo que le colocaban pues a los muertos en su viaje al más allá. Ese es el capítulo, digamos, lo grueso del libro. Y ya a partir del segundo capítulo, entonces empezamos a analizar cada uno de los materiales que se encontraron como ajuares funerarios. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los estudios bioantropológicos, o sea, las reconstrucciones, por ejemplo, de los estados de salud y enfermedad de la población, cómo vivía, qué enfermedades tenía, algunos estudios de densidad de población y estudios comparativos entre estas poblaciones y otras poblaciones, por ejemplo, de la sabana de Bogotá. Hicimos estudios comparativos porque estas poblaciones eran de familia lingüística chibcha, de la misma familia lingüística de los muiscas en la sabana de Bogotá, digamos que estaban emparentados genéticamente, más no culturalmente. Entonces ese tipo de estudios de antropología física nos permitió establecer ese tipo de cosas. En esta investigación se encontraron evidencias de enfermedades que padecieron los indígenas en esta zona del país. Háblenos acerca de esto. Hay enfermedades que son muy comunes, por ejemplo las enfermedades que tienen que ver con enfermedades bucales, bueno, todo lo que son caries, abscesos, problemas asociados también con la higiene, osteoartritis, enfermedades asociadas con las actividades cotidianas, por ejemplo, de ellos, de cargar muchas cargas pesadas, digámoslo, de objetos, enfermedades infecciosas,
A pesar de que en Guavas nosotros no encontramos, por ejemplo, sífilis o tuberculosis, sí sabemos de que este tipo de enfermedades existieron en otras regiones, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca. Y se logró también hacer una cosa muy importante a nivel nacional, que fueron reconstrucciones faciales con base en el cráneo. Un profesor que nos colaboró de la Universidad Nacional de Colombia, José Vicente Rodríguez, hizo por primera vez en el país la reconstrucción del hombre de Guavas, de esas poblaciones del siglo XII después de Cristo. Hay otro capítulo también muy importante, es la cerámica. Es un capítulo dedicado a los estudios tecnológicos y estilísticos, pues iconográficos de la cerámica, los estilos cerámicos que son característicos de esta cultura en su variante más meridional, es decir, más, digámoslo, hacia el sur de esta cultura, porque esta cultura venía prácticamente de lo que es actualmente el departamento de Antioquia, pasaba por todo el eje cafetero y entró al departamento del Valle del Cauca por las dos cordilleras y hasta por la región plana del valle hasta prácticamente cerca de Cerrito. Ahí se encuentran los últimos poblados, digámoslo, de los representantes de esta cultura. Entonces se hace un análisis estilístico estableciendo elementos de identidad cultural específicos de estas poblaciones y se comparan lógicamente con otras poblaciones prehispánicas del mismo periodo, del periodo tardío. Encontramos también, por ejemplo, muchos huesos de animales, algunos de ellos utilizados como instrumentos musicales. Por ejemplo, encontramos flautas traversas elaboradas en huesos de venado, caracoles marinos que eran bienes de élite, o sea, los bienes de las élites del poder, de los caciques y de los chamanes. Hay también un capítulo dedicado a los materiales líticos, o sea, hechos en piedra. Generalmente son instrumentos de producción, como por ejemplo cinceles, hachas que utilizaban para cortar la madera, para trabajar los metales. Hay otro capítulo también sobre los metales que encontramos, básicamente objetos de adorno personal, narigueras, elaborados en tumbaga, que es una aleación de cobre y de oro. Y hay un capítulo también asociado con la simbología de los ritos de la muerte, o sea, ya más a nivel teórico y comparativo con otras culturas del mundo. Y por último, pues hay un capítulo dedicado a la cronología, a las fechas de radiocarbono que logramos obtener, integrándolas a un corpus de fechas de toda la cultura quimbaya tardía. Las investigaciones arqueológicas, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes de América Latina, han estado demostrando que, empezando el periodo formativo más o menos en el 1500 a.C., una de las principales características de estas sociedades fue la organización de grandes redes de intercambio comercial. Entonces, estas redes, que eran controladas por las élites del poder, tenían unos individuos especiales que se llaman los mindalaes, que eran los comerciantes profesionales de la época. Entonces los mindalaes estaban permanentemente llevando y trayendo materias primas, bienes manufacturados sobre todo para las élites. En el caso específico, por ejemplo, del Valle del Cauca y del suroccidente de Colombia, habían objetos muy preciados por las élites de la región andina. Esos objetos eran obtenidos en las tierras bajas, específicamente, por ejemplo, aquí en el Pacífico o en la costa Caribe. Eran caracoles marinos que eran signos de estatus, de poder. Llevaban, por ejemplo, obsidiana, que es una roca volcánica buena para hacer instrumentos cortantes, por ejemplo, cuchillas, navajas para trabajar, puntas para cazar. Llevaban pescado del río Cauca y, por ejemplo, traían plumas, traían sal marina.